Hola, muchos recordarán a este personaje, el Chavo del Ocho, y recordarán que cuando el Chavo del Ocho le daban un susto, le daba una cosa que se llamaba la garrotera, que era que se quedaba congelado y la única forma de sacarlo de ese estado de congelamiento era tirándole agua en la cara. Pues eso que le pasaba al Chavo del Ocho, pues nos sucede a muchas personas cuando enfrentamos problemas. El miedo nos paraliza y evita que nosotros avancemos hacia esas promesas que Dios tiene para nosotros. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a tratar de ver qué es lo que nos conviene, la fe o el miedo. Así que vamos a ver ahora más fe y menos miedo. Imagínate esta situación. Estás tú tranquilo, has llegado a la casa y de repente en la noche recibes un mensaje urgente de tu jefe. Y tu jefe te dice que te ha estado buscando todo el día y que no te ha encontrado. Te ha llamado, te ha mandado correos, te fue a buscar a tu oficina y no te encontró. Así que te pide que a primera hora te presentes el día siguiente en la oficina de recursos humanos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué empieza a pasar en tu cabeza? Seguramente comienzas a pensar, ups, hoy sí, me van a despedir. ¿Cómo fue que no pude hablar con el jefe? ¿Cómo fue que no revisé mi teléfono? Ahora sí me voy a quedar desempleado y con la crisis que hay, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la provisión? Empiezan a pasar una serie de catástrofes y problemas por tu cabeza. Y es, digamos, entre paréntesis, entre comillas, algo normal. Nuestro ADN está diseñado, nuestra forma de ser está diseñado a eso, al tratar de ver un problema, reaccionar, tener temor y luego tratar de sobrellevarlo. Eso viene de la época de las cavernas, cuando a los primitivos se les atravesaba un león o una fiera, pues tenían miedo y todo el sistema se activaba, generaba adrenalina y salía corriendo, huía. Sin embargo, a veces ese miedo nos paraliza y nos lleva a robarnos la paz. ¿Por qué no puedes pensar con fe y pensar que en vez de que tu jefe te anda buscando para darte una mala noticia, te está llamando porque te quiere dar un aumento, porque cerraste un excelente negocio y te lo quiere felicitar personalmente? ¿Cómo actúas? ¿Es con fe o es con miedo? Comencemos a tratar de ver de una forma diferente lo que nos sucede, porque hasta ahora pareciera que ante toda noticia siempre estamos en esa predisposición para esperar que lo que viene es lo peor. Vivir con falta de fe nos ha llevado a pensar que siempre nos va a pasar lo peor, que este mundo está tan mal que lo peor me va a suceder. Tenemos que ir cambiando esa forma de pensar, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué será que nos invade el temor en lugar de fe? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Vamos a tratar de responder entonces, ¿cómo es que debemos vivir? ¿Por qué vivimos por lo que vemos? ¿Será que nosotros tenemos que vivir así? Solo por aquello que vemos, por lo que está probado científicamente. O, como nos lo invita Jesús, tenemos que vivir por fe. Dice la palabra de Dios que hay que vivir no por vista, sino que por fe. No es, el tema de fe no es algo palpable, es algo que creemos, es algo que nos aferramos a una promesa de Dios y por lo tanto va a suceder. Como hemos visto en temas pasados, y si no te invito a que revises alguno de los videos pasados, el video de qué es la fe. La fe es la convicción de aquello que se espera, la certeza de aquello que no podemos ver. San Marcos en el capítulo 5 nos narra, bueno, de hecho nos narra dos preciosas historias de fe. La de la mujer con el flujo de sangre y nos narra también la historia de Jairo. Hoy quiero que conversemos rápidamente sobre la historia de Jairo. Dice la palabra de Dios en Marcos 5, versículo 22, que llegó uno de los jefes de la sinagoga a buscar a Jesús. Este jefe se llamaba Jairo. Y al ver a Jesús, se arrodilló a sus pies y le rogó diciéndole: mi hija se está muriendo.
ven a poner tus manos sobre ellas para que sane y viva. En la imagen que estamos viendo en pantalla, vemos a Jairo ahí de rodillas, literalmente rendido a los pies de Jesús. Él era un jefe de sinagoga, era un hombre religioso, debe haber sido alguien con sus recursos. Sin embargo, no tenía a nadie más a quien recurrir más que a Jesús. Y a pesar de su posición de jefe de sinagoga, llega y se arrodilla ante Jesús. Eso tenía grandes connotaciones religiosas. Una de ellas es reconocerlo como su Salvador, reconocer lo que solo Él podía obrar en ese momento. Y es algo interesante porque Jairo no va a ver si Jesús puede, a pedirle que intente. Si leemos el versículo 23 dice, mi hija se está muriendo. Vean cómo le dice, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Él está convencido que si Jesús pone las manos sobre su hija, ella va a sanar y va a vivir. Esa es la actitud que debemos de tener. No tengo que llegar a ver si Jesús o si Dios me hace el milagro. Tengo que tener la fe clara que Él puede hacerme el milagro. Ahora, no es fácil. A veces los hechos nos van a tratar de decir que no es posible. A veces las personas que nos rodean nos van a tratar de decir que no es posible. Y eso es lo que continúa sucediendo en esta historia. Veamos en el versículo 35 y 36 qué es lo que sucede. En el versículo 35 nos menciona que ni siquiera había terminado Jairo de hablar con Jesús cuando llegaron unas personas desde su casa y le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Qué interesante, porque esto es un hecho, no es una suposición, no es una teoría. Es un hecho que la hija de Jairo ya había muerto. En términos humanos, ya no hay nada que hacer, se acabó. Pero, ¿será que para Jesús eso era algún impedimento? Vean lo que le dice Jesús en el 36. Jesús, sin hacer caso de ellos, de estas personas, le dice al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Esta es la invitación que hoy Jesús, así como se la hizo a Jairo, nos la hace a ti y me la hace a mí. No tengas miedo, cree solamente. Yo no sé qué problemas puedes estar atravesando en tu vida, en tu familia, pero ante esos problemas, la invitación de Jesús y de Dios es clara. No debemos tener temor. Debemos creer que todo lo que sucede, sucede para nuestro bien. Y al final lo que suceda, la gran conclusión, va a ser para nuestra bendición. ¿Qué sucedió en la historia de Jairo? Vemos que Jesús llega y efectivamente todo el mundo está llorando porque la niña está muerta. Y Jesús en el versículo 39 les dice, ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. Jesús ignora todos los que son hechos y realidades para los humanos y Él obra en un plano espiritual, un plano de fe en el cual la matemática, la naturaleza no aplica, todas esas leyes humanas no aplican. Él simplemente va y le habla a un muerto. Todos sabemos que hablarle a un muerto pues es nada, porque no puede oír, no puede reaccionar, pero a Jesús eso no le importa. Él obra con fe y le dice a la niña, en el versículo 41, la toma de su mano y le dice, Talita cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. En el momento, dice la palabra, la muchacha que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar. La gente obviamente pues quedó muy, pero muy admirada. ¿Cómo no? Este es un gran mensaje, este es un hecho histórico, un hecho de bendición que definitivamente no se miraba todos los días, era un milagro lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué decides? ¿Piensas seguir viviendo guiado por el miedo? ¿Vas a estar a la merced de ese miedo que te paraliza?
y que evita que llegues a tu bendición? ¿Vas a seguir actuando así? ¿O has decidido avanzar en tu vida con fe hacia las promesas que Dios tiene para tu vida? Cerremos este tema pidiéndole al Señor que nos conceda a ti y a mí el favor que necesitamos para aumentar nuestra fe y de esta forma evitar ser presos del miedo que no nos deja avanzar. Le pido al Señor que nos regale ánimo y que bendiga nuestros pasos. Adelante, con Dios todo es posible. Bendiciones.